tardes, bienvenido un día más aquí a Carrevolta con las charlas de Colectiva 27. Hoy vamos a tener con nosotras a Pepa del Rosario, una artista multidisciplinar. Ella nace en Galdar, Gran Canaria. Esta amiga nuestra cursa sus estudios de magisterio y mientras trabaja como docente, cursa un módulo superior de cerámica, cursa estudios de música, no tiene bastante y cursa Bellas Artes aquí en Valencia, se le hace la vida corta. Para ella es muy importante la naturaleza como un medio de inspiración. Es normal de dónde viene, de esa maravillosa isla. Sus sentimientos ella los proyecta. Dice que como necesidades del alma. ¿Sí? Se nutre de todo lo que comparte con la gente, es una activista la podemos encontrar en todas las exposiciones, nos acompaña, se nutre mucho de los compañeros, igual que nosotros de ella. Y en estos momentos, aunque es una artista multidisciplinar, ella sí que está trabajando, ahora nos lo contarán, con la cerámica, porque quiere darle el lugar que se merece. No, Pepa, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes y ante todo dar las gracias por darme esta posibilidad de estar aquí charlando un poquito y bueno, compartir lo que llevo dentro. Sí, En para una nosotros palabra. un placer. Sí. Cuéntanos un poquito cómo empieza eso de dedicarte a la música, a la arte plástica, siendo docente. ¿Qué querías? Pues ¿Cambiar o aplicarlo a tu no, profesión? sencillamente, a ver, de entrada el arte me viene genéticamente de mi madre. Le gustaba el canto y también la pintura. De ahí que estudiara música mientras trabajaba en las tardes y luego opté por, después de realizar los estudios de magisterio, ya me dediqué de lleno al tema de la cerámica. Dejé la música porque era un hobby, pero sabía que no me iba a dar de comer. Eso que yo lo tenía como muy claro, ¿no? Dejaste entre comillas, que ahora no Sí, lo lo dejé cuentas. entre comillas. Dejé la música, dejé el instrumento. Eso. Que estaba haciendo flauta travesera, vale. Entonces, ya luego posteriormente me hice cerámica artística, magisterio y al final concluí aquí en Valencia con Bellas Artes. Siempre he tenido interés por el mundo del arte, me gusta y siento que lo necesito. Mi madre pintaba y le gustaba cantar, cantaba mucho también mientras estaba en su casa cuando era jovencita. Yo afortunadamente he participado en varios coros y en el último fue aquí en Valencia en el Orfeón. Muy feliz de haber compartido ese tiempo. Llega el tiempo del arte con Bellas Artes aquí en Valencia. La facultad aquí en la San En la Carlos. facultad, sí, en la UPV. Y claro, normal, entras en otra dinámica donde está el academicismo, eliges pintura, eliges escultura, y probé un poco de todo y al final me quedé con la escultura. Luego me planteé cómo puedo hacer escultura, porque un taller de fundición no lo puede tener cualquiera. Difícil, sí. Y retomo la cerámica en algunos pequeños proyectos que hice y fue tal el placer que sentí con ella que me vi trabajando con la masa continuamente. Con la pasta, quiero decir. La cerámica, pasta, la masa, necesito eso, ¿no? Y de hecho una anécdota mientras lo estudiaba, yo me hacía 30 kilómetros hasta la capital para asistir a las clases allá se llama la Escuela de Arte y Oficio. ¿sí? Pues después de trabajar 8 horas, 30 kilómetros, y un día me dice la conserje, la profesora no viene hoy. Digo, mira, por favor, me he hecho 30 kilómetros, no me digas eso. Ábreme el taller, por favor. Y entonces dice, vale, pero corre de tu cuenta, te haces cargo. Digo, sí, por supuesto, y se cierras con llave, vale. Yo me fui al taller, me metí allí, puse mi música, 3:30 de la tarde. Eso en Canarias, perdón. En Canarias. A las 10 de la noche me tocaron para sacarme de allí porque iban a cerrar el centro. Yo sentí como que me pincharon esa burbuja en la que tú te metes y me caí al suelo. O sea, no me había enterado, las 7 horas transcurrieron
súper rápido. Y yo ahí descubrí que era de alguna manera mi medio de expresión, independientemente que luego avanzara con el tema de Bellas Artes y que tocara otras disciplinas, también la fotografía. Me gusta todo, bien, pero llegado a un punto digo, tengo que centrarme. Y Y fue la cerámica. elijo la cerámica, porque es donde más feliz me siento. Y en ella establezco un diálogo entre que tú quieres hacer esto y la materia te va diciendo. Y me pierdo ahí, me pierdo, o sea, me fundo con la cerámica y lo disfruto muchísimo. Un cuadro lo puedo pintar, pero vale, está bien, pero sigo insistiendo que lo mío es la cerámica y es la escultura. Y por eso he decidido, pues, centrarme en ello. En la cerámica. Sí. Y aunque tú te has venido aquí, es muy diferente el origen tuyo, el paisaje, la insularidad. Sí. ¿Cómo te influye eso en tu obra? Sí te Diga, influye de alguna manera, que supongo que sí. en su momento, en esos mismos estudios de cerámica, toqué la cerámica aborigen, Ajá. porque era, digamos que era obligatorio, ¿no? Bien, perfecto, me gustó, pero sabía que no iba a seguir por ese camino. Y en el proyecto final ya yo hice algo que no tenía nada que ver con la parte aborigen. Nos propusieron hacer una lámpara de proyecto final y bueno, pues hice una basada en en unas rocas que pertenecen a Málaga, que Ajá. se llaman el Torcal. Sí, el Torcal Antequera. Pues en el Torcal. Me Sí, sí. inspiré en ello y también lo que son los colores del otoño. Ujú. Y bueno, quedó ahí, me gustó mucho realizar también ese proyecto y digamos que todo eso quedó ahí hasta que pasé a Bellas Artes. Y ahí fue ir probando de todo un poco, todas las asignaturas troncales, luego vas eligiendo las que más te van interesando y ya la última fase me quedo con la escultura. Y a partir de ahí ya, bueno, pues ya me adentro con la cerámica. También pintura tocando siempre un poco, pero en los últimos 3 años, digamos que es cuando me he metido más de lleno. Solo en él. ¿Y Sí, cómo nace ese proceso creativo tuyo y cómo evoluciona? Aunque sean todas las disciplinas. es, a ver, algo que yo siento, algo que yo veo y genera dentro de mí, me mueve, me sacude por dentro. Puede ser a nivel de emoción, a ¿No? nivel de sentimiento, y empiezo un algo. Me viene una pequeña idea, lo puedo presentar de esta manera y empiezo a trabajar y me dejo llevar, voy produciendo. Pero normalmente me mueven los sentimientos y las emociones. Y la naturaleza es un estímulo para mí básico, fundamental. La La naturaleza. naturaleza en todos sus aspectos, en todas ¿Y sus esos expresiones. elementos culturales que tenías ahí los has abandonado? ¿O sigues trabajándolos? Mm, no, no están abandonados. De hecho, el último proyecto está basado en el suelo costero, Sí, en la composición del terreno, porque como bien dices, ¿no? Vengo de un lugar que yo digo que es variopinto porque tiene de todo, ¿no? mucha variedad. Entonces, ese proyecto está lava, está basalto, está arenisca, hay algas, hay arena negra, arena blanca. Entonces, cuando yo me veo ante tal panorama de texturas y colores, fue cuando ya me puse a pensar y a pensar, digo, esto lo tengo que sacar de aquí, lo tengo que sacar de aquí porque fue sentarme y disfrutar todo lo que tenía delante de mí. Un océano que rompe con una fuerza inmensa contra la roca, que la va esculpiendo y va haciendo su propia escultura, ¿no? Y ese mar tan fuerte, bravo, lo que va dibujando en el mar es muy bonito y el sonido yo me crié en zona de norte, Ah, entonces el mar es bravo y de hecho me gusta más el mar de norte que el del sur. Digamos que más potente. son todos esos estímulos. Bueno, pues Eso lo vi, sigo eso ahí. se veía muy bien en la exposición última que tenías de las luminarias. Qué Sí, bonita. gracias. Te fijabas y eran todas diferentes. O sea, quiero decir, era como el mismo guión, en la misma obra, pero distintos personajes. Y sí se veía lo que tú decías de los volcanes. Eran unas más lisas, o las texturas, y se veía muy bien plasmado eso que estás contando. Mi planteamiento fue, una vez disfrutado el momento ese que estuve en aquella zona,
que me llevó tiempo, rato y estar allí tranquilita. Eh, Mi planteamiento es cómo lo quiero plasmar, con qué forma, la parte orgánica, la parte geométrica, porque si hay algo presente en mis esculturas es la parte geométrica que también me gusta. Entonces decidí la parte, la base, hacerla rectangular a lo alto, porque para mí representa la firmeza del océano, la fortaleza, eh, el estar siempre ahí, esa firmeza, ¿no? Y la presencia también de aristas en mi Sí, obra. eso te iba a decir, tu arista. Las aristas, sí. Recuerdo que tuve un profesor que me dijo, quiero que las aristas corten. Bueno, pues las mías casi casi. Sí, 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 sí. Entonces para mí también entre la base y la parte alta, la orgánica, digamos que es la polaridad de la vida, del ser humano, ¿no? Que somos todos muy buenos, pero también tenemos otras partes que no son tan buenas. Y esa dicotomía, ¿no? No somos todos bueno en todos los aspectos, ni somos tampoco malos, o sea, tenemos de las dos cosas. Y eso es una mezcla de esas dos cosas, de esa polaridad, ¿no? El yin, el yang, un poquito es esa la idea que yo... Y además que lo transmite ahí. Y también la intuición, además del conocimiento de tu proceso creativo. Sí, yo en cierto momento le comentaba a un amigo que yo mis esculturas las hago por la noche, cuando me acuesto en la cama y ya yo las voy elaborando y quito y pongo y veo lo que no me va, lo que no me está gustando y lo que sí me está gustando. Entonces digamos que medio construida se queda antes de quedarme dormida. No me hace falta dibujarla porque ya Eso la te iba a decir, veo, no necesitas hacer el no boceto. porque lo veo. Y ya luego cuando estoy con la materia pueden haber modificaciones. Sí, pues la cerámica es mágica. Exacto, Luego al exacto. final O dices, sea, ¿era esto lo que yo quería? es exacto, sí. Me absorbe por completo. Estoy muy feliz ahí. Y luego también los colores, cómo reflejar los colores de los suelos aquellos que yo estaba viendo, ¿no? O sea, esas esculturas lumínicas, los colores que tienen están en su esencia como están en los terrenos. La arenisca, color ocre, la llamada recife, que era la que tenía las bolitas por encima, son una mezcla del blanco y el negro, porque eran zona volcánica, pero luego la arena eran como trozos de recife, que le llaman rodolitos, que Ajá, van rodando con, la erosión. exacto, ¿no? Con las corrientes. Y digo, bueno, un negro con la parte de arriba en blanco no me pega, parece un pegote. Y entonces que hice una mezcla de las dos y lo hice en gris. Entonces, los colores tienen mucho que ver con los suelos que yo estaba viendo, con todo el terreno en su conjunto. Y todas tienen el color en función de eso. Y La la, ubicabas con los colores sí, sí, están en los ubicados. terrenos. Y luego la otra parte también, el dibujo que se plasma en la pared Sí, con la luz, cuando está la luz encendida. qué bonito quedaba. Gracias. Sí. Y todo esto, porque la isla, desde Martín Chirino hasta César Manrique, pasando por gente muy conocida, pero dan muchos artistas en todos los aspectos, en todos los aspectos. Ahora tenemos hasta el Quevedo que está ahí el tío machacando. Y eso lo da el aislamiento, ¿tú crees ese proceso creativo, el aislamiento en la isla? Yo creo que Es que hay muchos artistas en la isla, sí, muchos. yo creo que en cualquier parte del mundo las personas en algún momento dado sienten su arraigo, ¿no? Pero nosotros tenemos un arraigo, digamos, como muy especial, porque la parte geográfica estamos limitados. Claro, Ahora no. Pero en la época de esos grandes artistas que salieron porque económicamente pudieron salir. Pero el resto de, mayoritariamente las personas que se dedicaban al arte, muchos quedaron ahí, ¿no? Hoy hay muchísimas posibilidades a través de becas, los Erasmus y demás, pero en aquella época entonces, digamos que el ritmo de vida que se lleva allí es mucho más tranquilo, tienen más tiempo para el sosiego, para la contemplación, para la tranquilidad y valorar lo que tienes delante. Y eso de alguna manera lo vas llevando a tu arte. Cierto es que luego esos artistas en un momento dado salieron fuera. Su arte empezó a evolucionar. Lo mismo que me ha pasado a mí. O sea, yo tenía la necesidad de salir de la isla porque se me quedaba pequeña.
tenía que salir. Y cuando llego aquí fue la sensación de que me abrieron una ventana y decía, ¡ay! El abanico amplio que se me abre. No porque allá no pueda hacer cerámica, hacer escultura y pintura, sino sencillamente las posibilidades que La brinda, oferta. exacto, la oferta y todo ese abanico de posibilidades que se brindan cuando sale fuera. Aquí en Valencia, por ejemplo, la oferta cultural Bueno, es tremenda, no, es no una doy ciudad con abasto, mucha oferta no cultural, doy cierto. abasto. Entonces, pues te haces con tu grupo de gente que comparten afinidad por el mismo tema, sea escultura o sea pintura, pues ya nos llamamos, oye, que hay una exposición aquí, que hay otra allá, mira, podemos hacer una colectiva. Luego, mira, hay una exposición en el Mubín, otra en el Iván. Sí, en eso no para, ¿eh? No damos abasto. Y luego también conciertos, que también la música es muy importante para mí cuando estoy creando. Y bueno, pues que decir que cuando llega a Valencia al tiempo, digo, creo que he encontrado mi lugar. Tan diferente. Sí, tan diferente, pero tiene lo que a mí me gusta, que es amplitud, mucha luz, mucha oferta cultural y rara es la calle que no tenga un color verde, un árbol plantado. Y como te digo, la naturaleza para mí es importante y me siento como en casa, yo me siento aquí muy a gusto, O la sea, verdad que sí. desafíos pocos, todo bueno. Todo bueno, sí, para mí no ha representado Y te ningún ha servido para desafío. aportarlo en tu obra. De Eh, forma diferente a la que tenía allí, quizá. Eso influye, Muchísimo, influye. muchísimo. A ver, ya estás haciendo una carrera, tienes muchísimas asignaturas, te va abriendo, digamos, la mente un poco más, ves historia del arte, ves apertura hacia las corrientes artísticas, luego te mueves con gente y todo eso te va nutriendo un poquito de aquí, un poquito de allá. De hecho, recuerdo que el primer año que lo hice en Tenerife, iba con una compañera y encontré en el suelo un mostrario de cortina. Digo, ¡ay, Cristina, que esto se puede intervenir, puede estar interesante! Pero luego con la misma, al poquito digo, no creía en mí en aquel momento y lo abandoné. Y así han pasado varias cosas y luego lo veo yo con el tiempo. Digo, ostra Pepa, tú piensas, lo lanzas al universo y lo cogen otros. Suele Y pasar. claro, y ahora veo que el arte es infinito y se puede trabajar con diversidad de materiales, ¿no? Y bueno, pues todas esas oportunidades las tengo aquí, de contrastarla, de hacer del error, de probar un poco de todo, ¿no? Independientemente que lo saque o no a la luz, pero me pongo a ello, me pongo a ello. De hecho, entrar ahora en AMPEC precisamente es por ampliar conocimientos, investigar y probar con muchísimas cosas. Es mi idea, porque me facilita de alguna manera también los cursos, que a veces no me llega esa información y demás, pues es una de las cosas que quiero profundizar ahora mismo En cerámica. en cerámica. Eso te iba a decir. Sí, ¿Qué tema tiene? AMPE es la Asociación Nacional de Profesionales de sí. Cerámica. ¿Qué tema tiene? ¿Algún tema más recurrente o más importante para ti ahora mismo? ¿O vas tocando Voy conforme? tocando. Yo recuerdo que en un momento dado, en una asignatura de pintura, yo variaba, ¿no? Y entonces le dije al profesor, digo, mira, es que trabajar siempre sobre lo mismo me cansa. Digo, me aburre, yo necesito salir de la rutina. Dice, eso se está de alguna manera cuestionando. Digo, porque yo hoy estoy muy bien y puedo hacer una obra con colores muy bonitos, todo lo que tú quieras, pero puedo pasar una racha en mi vida que puedo estar de capa caída y no me apetece utilizar ni colores claros ni hacer lo que hice en aquel momento. Entonces, el ser humano no es plano. Hay personas que investigan, investigan, investigan con su misma línea. Yo necesito ir cambiando. Ahora me encanta la cerámica, estoy con ella y si me ocurre que esto lo puedo hacer en cerámica. Probablemente dentro de un tiempo diga, ahora, esto me gusta y esto lo quiero hacer en pintura. De hecho, cuando el volcán de La Palma, allí cuando hay un incendio y hay unas cosas de esa magnitud, nos toca a todos, aunque sea en la isla de al lado o la de la que sea, nos toca mucho, ¿no? Porque de allí vemos otras islas y que tú veas cómo se está quemando la de enfrente, te llega. Sí, yo de hecho tengo un pequeño proyecto hecho con lo del volcán de La Palma, de forma geométrica y abstracto, que prometí que lo terminaría y se lo enviaría a ella.
al Antes ayuntamiento. lo veremos nosotros, ¿no? Sí, Eso, sí, una sí, sí, exposición sí, aquí que lo veamos. sí. Y entonces pues está ahí porque surgió primero lo de la cerámica, la estimulación fue bastante más fuerte y decidí empezarlo y acabarlo y presentarlo. De todas formas, en tu exposición tenías también obra pictórica. Tenías Sí, cerámica y obra pictórica. sí, porque Relacionada, que era de lo mismo, era de la... exacto, exacto. Quería de alguna forma representar los colores de las aguas Ajá, de Fuerteventura, porque la arena básicamente es blanca, no es rubia, casi es diferente. prácticamente blanca. Y en contraste con el agua te encuentras con los colores turquesas, que a veces te lo puedes encontrar turquesa azul o turquesa verde. Depende también por dónde esté soplando el vientito y las corrientes, ¿no? Pero aquel cuadro fue un aglutinar los colores de la arena y el agua, básicamente, y el cielo. Y Qué luego bonito. había un cuadro, efectivamente, eh, era, como digo yo, es el vómito de un volcán, ¿no? La lava, Ujú. para nunca olvidarme de que vengo de tierra volcánica. No creo que se te olvide. ¿Eh? No creo que se te olvide. No, no se me olvida. ¿Trabajas también, aparte de, aunque sea multidisciplinar, pero va por separado, trabajas la técnica mixta? Cerámica con pintura, que no sea un Mm, esmaltado, o metes cerámica en obra no, de pictórica, momento no lo he intentado, me he quedado con la cerámica en su estado puro. que además no la esmaltes, No, la dejas que se vea, exacto, porque tiene mucha fuerza tenía y esa relación sí. con el suelo que quería yo expresar de alguna manera, ¿no? Pero ahora mi idea es precisamente investigar y entrar ya de lleno en ese campo. No obstante, en las redes sociales voy siguiendo escultores, Muy bien, ceramistas y demás. Y con tan buena suerte que hay gente maravillosa, sí. que a veces he visto alguna técnica, veo algo que me gusta muchísimo y le escribo a la persona, aunque sea de otro país. Está el factor traductor que viene genial. Y le hago preguntas sobre lo que ha empleado y cómo lo ha utilizado, ¿no? Y Te contestan, yo siempre me lo digo, este contestan. mundo de los ceramistas Sí, son muy generosos. sí, sí. No es que no seamos generosos en general, un artista, pero no sé, siempre habrá como en todo, no que se lo guarde, pero verdad enseguida le gusta enseñarlo, Sí, o nos gusta decir, ¿cómo lo ha hecho? es Vente, que, claro, de ahí un poco que yo me nutro es lo que, efectivamente, lo que de esas hablaba. personas, de lo que voy viendo también. Y luego pues tengo también sabes que lo configuras, ¿no? Y entonces quiero que me entre, en principio eran cositas de pintura, pero luego lo he configurado ya hace unos años con cerámica. Ajá. Entonces me entran muchísimos escultores y demás. Y cada vez que tengo una pregunta, pues yo la lanzo. Si contesta maravilloso y si no, pues no pasa No nada, ¿no? pasa nada. No, no pasa nada. Pero me nutro mucho básicamente de Instagram. Por Facebook también, pero más en esa parte porque entras en contacto Más directo directo. con la Ujú. persona, sí. Y luego también, no cabe duda, te vas a los museos, a las exposiciones, a las inauguraciones y vas viendo, vas pensando, vas reflexionando y dices tú, ostras, mira, esto lo podría hacer, no copiar, porque nunca copiaré. No, No, pero siempre yo digo, no me está gusta. todo inventado, que digo yo, pero hay Exacto. cosas que decir, pero si eso es lo que yo tengo, pero no igual, y ponerte en contacto, nunca salen dos piezas iguales. No, A no ser que alguien efectivamente quiera no. copiarla No, de verdad y no. te la Sí. limpia, pero también se nota cuando alguien te lo ha hecho. Pero también se nota cuando lo haces con el alma y cuando lo haces con la cabeza, Claro, sí, ¿verdad? sí, sí. Eh, no sé, es lo que yo siento cuando hago un trabajo, y más con la cerámica. Tiene una obra muy bonita, te he visto una obra muy bonita. Y esta última, que eran luminarias, Mm, eh, es como cuando yo digo la cerámica utilitaria, esto realmente es funcional. El hecho de que se le atribuya una funcionalidad a una obra, ¿tú le das importancia a eso o te da igual que no sirva para nada? Quiero decir, no sirva a para ver. nada, no tenga una funcionalidad, sirve simplemente para recrearte en su belleza. ¿Pero le da importancia a darle un uso? No fue mi intención en un principio, no lo fue, pero luego vi esa posibilidad y como persona práctica que soy ¿Eres muy muy, práctica? Sí. muy práctica, sí, sí, sí. Sí. Y entonces digo, ostras, pues igual Sorolla plasmó la luz de Valencia en sus cuadros, ¿por qué no plasmo yo la luz de Canarias aquí? Y encima pues tiene una utilidad que Qué bonito. además me proporciona
unos dibujos en la pared. Efectivamente, es que Digo, era una obra en la pared, exacto. sí, lo que proyectaba. Exacto. Entonces cuando probé y vi que encima reflejaba los dibujos esos en la pared generados por la luz, digo, vamos, genial. No me lo Fue pensé 2 redondo. veces, sí. Y entonces les puse la luz dentro, a todas. Nuestros seguidores luego verán en nuestro canal de YouTube, que sabéis que se queda luego la entrevista. Nuestra compañera Isabel Folgado, que es la encargada de nuestro audiovisual, hace unos vídeos maravillosos y siempre mete obras de nuestras entrevistadas. Y veréis, porque pondremos algunas para que la vean lo bonitas que eran. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos. Siempre tenemos una obra que le tenemos mucho cariño. Será la primera, no será la más bonita, Sí. será la que regalaste. ¿Cuál? ¿Y por qué? La hice estudiando fundición, Ajá. pero hice el negativo en cerámica, no en barro rojo. La hice ya en cerámica directamente, en pasta blanca. La conservo todavía, hice el molde, volví a hacer otra también en cerámica y la definitiva que fue en bronce. Para mí es muy especial, muy especial, muy especial, que se queda conmigo la de bronce, evidentemente. Se llama cobijo y el cobijo nosotros lo utilizamos mucho allí, ¿no? Y es el cobijo entre una madre y una hija. Y entonces esa para mí tiene mucha Mucho fuerza, significado. sí, tiene mucha parte emocional ahí metida. Y la hice vamos, con un placer tremendo, tremendo, tremendo. Me gustó mucho hacer esa pieza por las Eso es poco connotaciones. práctico, eso es muy emocional. Sí, sí, Ahí no eso está no tu es parte práctico, práctica, pero ahí está tu me visceral. salió del alma, Sí, me salió del alma. por Y eso. sí, sí, esa pieza se quedará conmigo, la original, Muy bien. la de bronce. Las otras pueden salir fuera, pero esa fue la más especial que he hecho yo por lo que entraña para mí, ¿no? Ese cobijo, esa madre y esa hija, ¿no? Y luego, pues, con las lumínicas, pues, igual, fue placentero muchísimo, muchísimo. ¿Y ahora trabajando en algún proyecto o estás pensando? Ahora me he dado un poquito un stand-by, un paréntesis. Después de todo este año. Sí, porque creando. fue un año con ella y he decidido retomar cosas como la que te comentaba de La Palma. Necesito terminarlo porque está solamente los bocetos hechos, quiero concluirlo. Y tengo también en bronce unas palomas, supuestas palomas a mi estilo, que también las quiero terminar. Cuando haya concluido con eso, digo, ya emprendo entonces mi camino y ya directo a la cerámica. Mientras tanto me iré formando e investigando. Y sin parar. Y sin parar, sí. Sí. Bueno. Sí. Pues tendríamos muchísimo que hablar contigo, pero aquí tenemos compañeras que creo que quieren hacer alguna pregunta, gente que quiere preguntar algo a tu papá. A ver, yo quería preguntarte al hilo de lo que has estado comentando del procedimiento artístico, que no trabajas mucho con vosotros, por la noche te viene como la idea y tal. Yo quería preguntarte, ¿qué tanto o qué parte dejas al azar y a la experimentación y qué parte más o menos a la técnica y al procedimiento técnico? A ver, al azar he dejado poco, porque de la misma manera que soy muy práctica, también digamos que soy muy perfeccionista y reconozco que es un hándicap para el arte. Siento que tengo que soltar esa parte y meterme más en la experimentación espontánea. Yo también lo he pensado al hilo de que tú has dicho que trabajas las emociones a partir del paisaje. Entonces, es muy interesante la contraposición o esa dicotomía entre emoción y técnica y lo que cuando ves esos paisajes o analizas o estás en calma viendo traspasar eso a esa perfección, ¿no? Técnica, a ese control, cuando las emociones en sí mismas no suelen controlarse, bueno, La dicotomía. Y pienso, a ver, eso, cómo trabajas, o sea, cómo gestionas eso a la hora de crear entre lo que sientes y lo que crees que debes de hacer. En concreto hice un proyecto que va de emociones continuamente
y creo que eran 11 obras y era efectivamente a nivel emocional, pero sí es cierto que cogía de alguna manera las técnicas y un poco las reglas. No rompía ahí del todo. Rompí en las pruebas, sin embargo al final no. Al final me ceñí más a los cánones un poquito, ¿no? El color, la forma, el espacio, los volúmenes, pero básicamente era emocional. En el proyecto, sin embargo, en los bocetos, estaban más sueltos. Eso pienso yo. Y luego, ¿qué diferencias has encontrado en este proceso, ¿no? En lo que es trabajar las emociones y trabajar la técnica entre la obra pictórica y la obra escultórica? Eh, mm, no sé cómo lo explicaría. No me gusta trabajar sobre presión y para mí el hecho de ceñirme a algo ya supone una presión. Entonces, como digo yo, voy a mi bola. Es un poco, ¿no? Es lo mejor en esta Es que vida. es lo mejor. Entonces, Lo preguntaba por el Perdón. tema de si es más fácil trabajar las emociones a nivel de pintura y es más fácil trabajar la técnica a nivel de escultura o tú, por ejemplo, ves igual dificultad entre trabajar. me siento más libre con la cerámica, bastante más libre. Es más maleable y la puedo llevar para donde yo quiero, en contraposición con la pintura. Quizás a lo mejor no haya experimentado lo suficiente en la pintura, que puede ser. Pues por eso mismo, porque me gusta de todo y por eso he decidido centrarme con la cerámica. Pero sí es cierto que encuentro menos reglas en la cerámica que en la pintura, que también puedes romperlas. Más libertad. Exacto, Más sí, me libertad. siento más libre. El leña, el libre. Me siento libre. O sea, ella es libre. Sí, hace muchos años, ya falleció este gran amigo, llevaba el tema de cultura en la zona en la que yo vivía en Canarias y me dijo, Pepa, prepárate una exposición. Digo, no, déjame en paz, te doy un año. Ya me pone fecha, ya me bloquea. Lo siento, no puedo. No, puedo. No, yo no puedo decir, ahora voy a hacer. No, es cuando surge. Es Desde cuando el alma. surge. Como Sí, sí. Yo me relajo y lo que salga. Gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy. Muchísimas gracias por A ti acompañarnos, Pepa. y a todos. Y a vosotros por acompañarnos también. Os daremos algún librito para que os entretengáis. Ahora os dice Pepa alguno. Yo quiero enseñaros este de Art Brut, La pulsión creativa al desnudo, de lo que hablábamos hoy, y de Graciela García. Y luego, como no, otro más suavito, pero muy intenso para nosotros, La lucha política por los derechos de la mujer, de Clara Campoamor. Perdonadme la voz, pero estoy como media población con la alergia y en fin. Y creo que tú nos quieres decir alguno también. Sí, no lo puedo mostrar porque no los tengo aquí, me los he leído en su momento, pero sí puedo recomendar, que mayoritariamente se lo han leído, La sonrisa trusca, de José Luis San Pedro, Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini, y Helados y patatas fritas. El menos conocido parece ser que es este, y esto es una denuncia de alguna manera del abuso sexual a menores en Camboya. Hace muchísimos años que lo leí, no sé si seguirá en activo. Son los tres que puedo aportar, son temas como muy de dentro. Sí. Helado y patatas fritas. Helado y patatas en Nancy. fritas. Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias y muchas gracias a toda una tarde más por acompañarnos. Nos vemos el día 4, creo que del mes que viene, con otras dos, que vendrán dos mujeres fantásticas. Muchísimas gracias, buenas tardes.